El Ferrocarril Panamericano de la Costa de Chiapas ha sido el proyecto de comunicación más importante en el estado para vincular el sureste con las rutas ferroviarias del Istmo y del centro y norte del país. El Ferrocarril Panamericano se construyó de 1902 a 1908. Fueron 6 años con inversión extranjera. Hay que recordar que durante el gobierno de Porfirio Díaz la inversión norteamericana, inglesa, francesa y de otros países era parte de un proyecto económico gubernamental. El trayecto del Ferrocarril Panamericano iba en 2 vías. En la primera sección se hizo de Tonalá hacia Oaxaca, a un pueblo que se llamaba San Jerónimo y hoy es el municipio de Ixtepec. El segundo tramo iba de Tonalá hacia la frontera con Guatemala. Durante estos 6 años, el Ferrocarril Panamericano tuvo 3 administraciones. La primera, quienes recibieron la concesión por parte del gobierno de Porfirio Díaz, eran 2 familias del estado norteamericano de Nebraska, la familia Lyon y la familia Everett. Posteriormente, en 1904, el ferrocarril cambia de compañía y al filo de la terminación de la construcción en 1908, una nueva compañía norteamericana también termina la construcción. Este ferrocarril constituyó el elemento dinamizador de la economía del estado de Chiapas. A partir del tren fue posible sacar y trasladar mercancías con más agilidad. Desde luego que estamos hablando del café, producto agrícola por excelencia de Soconusco, que antes del tren era trasladado por barco de San Benito, después Puerto Madero y hoy Puerto Chiapas, desde este lugar a otras rutas. Se tomaban muchos días y muchas semanas en trasladar el café. Por lo tanto, las vías ferroviarias constituyeron la posibilidad del traslado del café no solamente a puertos nacionales, sino también a destinos internacionales. Otros productos agrícolas como el cacao, otros granos importantes como el maíz, el frijol, el ajonjolí, fueron muy importantes para la comercialización. Asimismo, el ganado. Eran gran cantidad de vagones acondicionados con esta ventilación, conocidos como periqueras o como jaulas, comúnmente se les conoce, en donde gran cantidad de semovientes eran arrastrados de los ranchos ganaderos de Chiapas hacia otros lugares. La construcción del Ferrocarril Panamericano de 1902 a 1908 tuvo serios problemas y dificultades. En primer término, las dificultades económicas. El primer grupo de inversionistas planeaba apoyar o soportar la construcción a través de una institución bancaria que sí estableció en Tuxtla Gutiérrez, pero que no contribuyó a solventar salarios y una gran cantidad de gastos. En los primeros años, entre 1902 y 1905, la compañía ferroviaria de Nebraska no recibió los pagos por kilómetro construido por parte de la Secretaría de Obras Públicas. Fue por ello que en 1904 vende la compañía a otros inversionistas. Cuando el ferrocarril se termina, pasando Tapachula y llegando hasta Suchiate, el ferrocarril ya era una vía muy importante para repuntar la economía del estado de Chiapas. Es importante decir que los movimientos revolucionarios que se suscitaron en Chiapas entre 1914 y 1920 no afectaron en gran medida al ferrocarril, y esto debido a que las tropas federales del ejército carrancista tenían como consigna vigilar permanentemente la salida del café. A partir de 1918 el Ferrocarril Panamericano pasa a la administración del ferrocarril de Tehuantepec. Inicia pues a partir de esa fecha una temporada, una etapa de poca atención a las vías, al material rodante. Es por ello que de 1930 a 1940 el tren sí brindaba un servicio importante para el traslado del café, del cacao y del plátano, que en una segunda etapa de productividad del Soconusco constituyó el punto de comercialización por excelencia de este llamado oro verde, el plátano. Sin embargo, la atención a las locomotoras, al material rodante, a los durmientes, a los rieles, era difícil, puesto que no había un presupuesto asignado para atender la vía del tren.
El ferrocarril siguió brindando una atención entre 1920 y 1950, digamos, más focalizada en el transporte de mercancías. Era gran cantidad de café, de cacao, de ganado que salía de Chiapas. Sin embargo, había un decaimiento que se iba marcando poco a poco. Es importante decir que en Chiapas no hubo un desarrollo escalonado, es decir, no se pasó gradualmente de los animales de tracción, las carretas, los carruajes, las mulas, los bueyes, algún elemento de vapor, un tranvía tal vez, o algo pluvial. Se pasó abruptamente de estos caminos regionales y medios de comunicación naturales o primarios de tracción, se pasó directamente al ferrocarril. Yo soy Francisco Villarreal, soy artista visual. En este momento me encuentro interviniendo un muro en la antigua estación ferroviaria de Tapachula, y pues ahorita es un SEDECO precisamente con tal fin, para poder promover las artes y las actividades culturales y pues otro tipo de temas sociales que benefician a la población. Es un lugar muy emblemático. Yo recuerdo que en algún momento hice uso del tren. En su momento ya me tocaron también los últimos viajes, quizá aquí mismo al interior del Soconusco. Pero es un lugar emblemático que es un acierto haber rescatado y poderlo usar para las dinámicas culturales. En esta ocasión yo soy parte de un colectivo artístico del Jardín del Arte Tacaná. Hoy me tocó venir a pintar. Lamentablemente por temas de pandemia y nueva normalidad, pues no podemos estar todos juntos trabajando, y pues hay maestros que no pueden salir tampoco, otros están recuperando de COVID, y pues nos toca venir a veces de a uno o de a dos. Entonces escogimos esta temática de una ventana al pasado, de cómo era la estación ferroviaria. Nos imaginamos una tarde típica de una escena en la tarde de la estación ferroviaria, con pues comercio en los andenes, gente que estaba esperando viajar, pues el sol de media tarde también. Este es un vínculo con una nueva era de telecomunicaciones que sucedió después de esta época. Entonces aquí tenemos una locomotora que, si bien es como las de vapor, ya funcionaba con diésel. Decían el quemado al tren que funcionaba con diésel, y parte de un momento en el cual comienzan a construir una antena que era para el telégrafo, una antena muy alta que ahorita está precisamente aquí en el SEDECO y se restauró para tal fin. En su momento pues fue de telecomunicaciones, y pues en ese lapso es lo que estamos retratando en esta imagen del mural, tratando también de dar con una doble intención, pues una perspectiva para dar más espacio al lugar. Aquí hay, esta me parece que era la sala de espera, y hay algunas columnas, pues se ve limitado visualmente. Entonces queremos darle cierta amplitud y profundidad con esta perspectiva, con este diseño. En cuanto a los trabajadores del ferrocarril, es importante decir que desde años iniciales, 1906, 1910, empezaron a constituir gremios especializados. Es muy cierto que al inicio hubo mano de obra extranjera, pero después de 1914 fueron trabajadores chiapanecos o venidos de otras regiones aledañas a Chiapas, y constituyeron los gremios tan importantes de trabajadores del tren. En cada estación, en cada parada del tren, había
la figura de un encargado. Estos jefes de parada primero y después jefes de estación constituyeron un personaje muy singular, muy sui generis. Eran una especie de administradores, de coordinadores, ayudaban en el boletaje, también veían los bultos, supervisaban la carga que se transportaba, y estos jefes de parada y después jefes de estación fueron verdaderamente el motor que dinamizaba el trabajo entre los colaboradores de la estación. También habían personas que estaban en los talleres, los mecánicos, los fogoneros, los maquinistas, y desde luego los trabajadores que vigilaban y coordinaban la subida y la bajada de los pasajeros, estos boleteros que también anunciaban la salida del tren. En ellos, en los trabajadores del ferrocarril, muchos hoy jubilados, hay un sinfín de historias, hay un conocimiento colectivo, natural, laboral, que es importante rescatar. Buenas tardes, yo soy Rafael Gutiérrez Juárez. Trabajé en ferrocarriles 30 años en el departamento de auditor de trenes. Mi especialidad era a bordo de los vagones. En los vagones pues se manejaba lo que es el pasaje. Yo, por ejemplo, mi chamba era checar, al arrancarse el tren, checaba yo los boletos de todos los pasajeros. Por ejemplo, la corrida que teníamos en ese tiempo era Tapachula-Matías Romero. Al arrancarse el tren, al pedir los boletos, traíamos un perforador. Por decir, la gente que llevaba boleto de Tapachula a Matías Romero, se le daba dos piquetitos a los boletos. Los que iban adelante de Veracruz, se le daba un piquetito. A los pasajeros que no llevaban boleto, nosotros les cobrábamos y le dábamos su recibo, cortándole los recibos con este caifer. Y así sucesivamente. Así es de que, muy bonito andar trabajando ahí como auditor de trenes. Bueno, yo anduve Tapachula, Matías Romero, Tapachula, Ciudad Hidalgo. En otra ocasión estuve trabajando Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz. En una ocasión, o más bien entre el 80 y 90, me tocó llevar el tren peregrino a la Ciudad de México. A la Ciudad de México, el cual eran 10 vagones con 1000 pasajeros. Y de aquí salíamos a las 3 de la tarde y hacíamos 32 horas a México, llevando la peregrinación de los peregrinos. Y ese tren fue el último que salió de aquí de Tapachula. Los trabajadores del ferrocarril se constituyeron en gremios importantes cuando el Sindicato Nacional llega a Chiapas a mediados de los años 30 del siglo pasado. La tecnología ferroviaria que inició en Chiapas con el Panamericano fue de lo mejor. En primera instancia, cuando se empieza a construir el ferrocarril Panamericano en 1902, los inversionistas rescatan 2 locomotoras inglesas que habían sido parte del primer proyecto de 1888. Eran de la mejor tecnología de la línea Orreston & Coppel y Bayer-Peacock, de las mejores de Inglaterra, son rescatadas, y posteriormente, entre 1902 y 1908, se empiezan a comprar en las líneas de Estados Unidos, sobre todo en Chicago, que habían pertenecido a la Western Pacific, las máquinas Baldwin, sí de segunda mano, pero que habían servido y tenían un funcionamiento excepcional. Estas máquinas fueron las que se prolongaron hasta mediados de 1940. Soy Miguel Hernández Castellanos, ferrocarrilero con 30 años de servicio, jubilado. Yo inicié aquí en Tapachula el 2 de septiembre
de 1970 como auxiliar extra. Posteriormente fui subiendo de nivel, llegué a nivel 2 de ayudante y nivel 3 de mecánico electricista. De ahí pasé a nivel 3, me fui a la ciudad de Tonalá como mecánico electricista, a Matías Romero, y posteriormente ya de nivel 3 subí a nivel 19, siendo ya oficial de la empresa en el departamento eléctrico de ferrocarriles. Posteriormente ya fui ascendido como maestro mecánico ayudante para la ciudad de Oaxaca, Puebla y los demás municipios donde pasaba el tren. Las máquinas que llegaron aquí en Tapachula fueron las puras máquinas pequeñas, las 5801 hasta las 5870, 75. Posteriormente llegaron las 7280, las 5988. Muy poco llegaron las máquinas modelo 91 porque eran muy pesadas para el terreno de aquí de la costa de Chiapas, que es un poco muy fangoso. Para 1950, cuando el gobierno federal empieza a planear otra vía de comunicación en todo el corredor costero de Chiapas, el ferrocarril estaba ya en un decaimiento, era muy notable la desatención, por tanto la introducción de la carretera costera fue un equilibrio a esas necesidades de comunicación del pueblo de Chiapas. A partir de 1950, cuando la carretera estatal era ya una realidad en Chiapas, el ferrocarril siguió brindando un servicio adecuado, sobre todo en el traslado de mercancías, el cacao, el café, el ganado, más otras mercancías como el cemento y las refresqueras, empezaron a ver en el ferrocarril un medio de comunicación pertinente para trasladar grandes cantidades. Se genera también un fenómeno entre 1960 y 1980, y me refiero al fenómeno de los inmigrantes. Después de 1980, el fenómeno de los inmigrantes abarrotaba el tren de la costa de Chiapas. Es así que cuando Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, decide privatizar los ferrocarriles, podemos decir que estábamos regresando a un primer esquema como el de Porfirio Díaz, de dejar en manos de la inversión extranjera las vías ferroviarias. Mi nombre es Hans Kapschwela, soy miembro del colectivo Estación Cultural Tapachula. Soy muchas cosas en el colectivo, soy arquitecto y trabajo también con la gráfica. Para mí el trabajar en este mural y el tema que tiene con relación, que es el último paso del tren por la ciudad de Tapachula, es un hecho importante, no solamente a nivel de región, sino a nivel internacional. El problema de la migración es un problema global, no es un problema de seguridad, es un problema social grave, que afecta a todo el mundo, y que Tapachula desde principios del siglo XXI se vio inmerso en esta situación. Pero a través del tiempo y con el auge del ferrocarril particularmente, lo que marcó a la ciudad fueron las llegadas y las olas migratorias, lo que significa justamente este mural, pues básicamente es eso, la celebración de un hecho, que para muchos quisiera pasar inadvertido para muchos en la ciudad, pero sucedió, Al final de cuentas fue un hecho que marcó la ciudad de Tapachula, marcó toda la región del Soconusco, y que pues para mí es importante este hecho. En una reflexión podemos decir que el ferrocarril, las vías y todo este material rodante y lo que significa para la vida de los chiapanecos ha dejado profunda huella en la memoria colectiva. Los habitantes de la costa, los habitantes del Soconusco, tienen en las historias familiares el elemento del ferrocarril. El silbido de las locomotoras constituye un elemento identificador de esta vida comercial, de esta vida económica,
de esta vida productiva. Los pueblos de la costa están ligados estrictamente a una historia ferroviaria. Hoy día, cuando vemos las estaciones ferroviarias que antes tuvieron gran esplendor, son un vestigio de esta vida económica y la dinámica que se generó alrededor de las estaciones y las paradas del tren. Las estaciones que hoy muchas están desatendidas y están escondidas entre la maleza o sin poca atención por parte de los ayuntamientos, son el claro ejemplo y la evidencia física, la evidencia tangible de esta vida que se construyó y se generó con las estaciones del tren. El ferrocarril está presente en la vida de los chiapanecos. El ferrocarril es una historia importante para rescatar. Es y ha sido el elemento de comunicación más importante que surgió en el Porfiriato, cuando Chiapas era la última morada de los mexicanos. El gobierno viró sus ojos hacia Chiapas y supo que necesitaba una vía de comunicación. Hoy, con mucho gusto, recordamos esta etapa, recordamos esta historia, porque a partir del tren, la economía y la vida social y de enlace, de articulación de los pueblos costeños fue gracias al ferrocarril.